Hola y bienvenidos a 20 Minutos con Jesús. Hoy hablaremos de una de las etapas más difíciles que podemos enfrentar en nuestro caminar con Dios, la etapa de la espera. Sobre todo cuando lo que esperamos parece imposible, cuando has rezado, creído, llorado y aún así nada parece cambiar. Tal vez le has estado pidiendo a Dios un milagro, sanación, un avance, que un ser querido llegue a la fe o que se abran puertas que han estado cerradas durante demasiado tiempo. Lo has visto obrar en la vida de otras personas. Has escuchado testimonios de su poder, pero cuando se trata de tu propia vida, parece que el cielo guarda silencio. Y en el fondo, empiezas a preguntarte, Dios, ¿te olvidaste de mí? ¿Me escuchaste siquiera? ¿Sigues haciendo milagros? Si ese es tu caso, no estás solo. Estás recorriendo el mismo camino que muchos corazones fieles han recorrido. Personas que amaban profundamente a Dios, pero que aún así tuvieron que esperar. La historia de Lázaro en Juan, capítulo 11, es una de esas historias que sacuden nuestra comprensión del tiempo, la fe y los milagros. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. No dudaban de su poder. Estaban seguros de que si Jesús venía, Lázaro sería sanado. Pero Jesús no vino enseguida. Se quedó donde estaba 2 días más, y para cuando él llegó, Lázaro llevaba 4 años en la tumba. ¿Te imaginas el dolor, la confusión? Habían invocado al único que podía ayudarlos, y él no apareció. Enterraron a su hermano, su esperanza y, tal vez, también parte de su fe. A veces, parece que nuestras vidas son iguales. Hemos rezado por ese milagro y en lugar de mejorar, la situación empeora. Hemos esperado respuestas, pero lo único que vemos es silencio y empezamos a creer que tal vez la historia ha terminado. Pero amigo, si hoy te encuentras en esa situación, quiero recordarte que Dios guarde silencio no significa que esté ausente, y solo porque el milagro no haya llegado. Todavía, eso no significa que no vaya a ocurrir. El tiempo de Dios no es una demora, sino una preparación. Cuando Él no responde de inmediato, no es porque no le importes, es porque está preparando todo para algo mayor de lo que pediste. En la historia de Lázaro, Jesús dijo algo poderoso, incluso antes de partir hacia Betania. Esta enfermedad no terminará en muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. De eso se trata también tu espera. No es algo sin sentido, no es un desperdicio. Se está entretejiendo en una historia que revelará la gloria de Dios en tu vida, de una manera que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. Así pues, hoy, al compartir estos momentos juntos, os invito a depositar vuestra espera a los pies de Jesús. Trae contigo las oraciones que sientes que no han sido respondidas, las esperanzas que pesan demasiado y las preguntas que nunca parecen abandonar tu corazón. Hablemos de cómo confiar en Él en medio de la espera y de cómo seguir creyendo, incluso cuando todavía no se puede ver el milagro, porque tal vez tu Lázaro no esté muerto. Tal vez solo esté esperando la llegada de Jesús. La espera puede sentirse como una de las cosas más pesadas que hacemos en la vida. No se trata solo de tiempo, sino de confianza.
Cuando estás esperando, cada día se siente como un signo de interrogación. Empiezas a despertarte preguntándote, ¿será hoy el día? Y cuando no es así, el corazón empieza a doler un poco más. María y Marta también conocían ese sentimiento. Enviaron a buscar a Jesús con urgencia. Señor, el que amas está enfermo. Ese mensaje generaba expectativas. Era su manera de decir, sabemos que puedes hacerlo, te hemos visto sanar, por favor, ven pronto. Pero cuando Jesús no vino, su fe se encontró con el silencio. Pasaron los días, la enfermedad empeoró y entonces Lázaro murió. ¿Te imaginas cómo debieron sentir su fe en ese momento? No se trata solo del dolor de perder a un hermano, sino también de la confusión de no entender por qué Jesús no actuó cuando pudo haberlo hecho. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, orando para que Dios sane a alguien, salve un matrimonio, abra una puerta, restaure lo que se había perdido, y cuando no lo hace, parece que tal vez está demasiado lejos. O tal vez hicimos algo mal. Pero amigo, a veces la demora no es un castigo, sino parte del milagro. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Marta salió a su encuentro. Sus primeras palabras son palabras que todos hemos susurrado en nuestro dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso no es ira, es desamor. Es fe mezclada con decepción. Ella creía que él podría haber hecho algo, pero no podía entender por qué no lo hizo. Pero fíjense en lo que sucede a continuación. Jesús no la reprende. Él la encuentra justo donde está. Le da vida a su espíritu antes de que jamás le diera vida a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso es lo que Él te está diciendo hoy. Yo soy la resurrección en tu historia. Aunque algo parezca perdido, aún soy capaz de devolverle la vida. La espera no es tiempo perdido cuando te acerca a su voz. María y Marta no dejaron de creer, simplemente aún no comprendían lo que Dios estaba haciendo. Y tal vez ahí es donde te encuentras ahora mismo, en medio del todavía no. Has sido fiel, pero no has visto los frutos. Has estado orando, pero aún no has recibido respuesta. Has estado sembrando lágrimas y la cosecha aún parece lejana. Pero quiero que recuerdes algo. La demora no significa negación. Cuando a Abraham le prometieron un hijo, tuvo que esperar 25 años. Cuando Joseph soñaba con el liderazgo, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y olvidado en una prisión, pero esa espera moldeó al líder en el que se convertiría. Cuando Ana rezaba pidiendo un hijo, lloraba año tras año antes de poder tener a Samuel en sus brazos. Cada milagro en las Escrituras tuvo un período de espera, porque la espera fortalece la fe que sostendrá el milagro. A veces, Dios se contiene no porque sea cruel, sino porque aún está preparando el escenario. Puede que no lo veas, pero Él está poniendo en marcha cosas que harán que tu milagro sea innegable cuando finalmente llegue. Si Lázaro hubiera sido sanado antes de morir, habría sido otra historia del poder de Jesús. Pero como resucitó después de 4 días en la tumba, se convirtió en una historia de resurrección que aún resuena a través de los siglos.
Tu historia también resonará. Cuanto más larga es la espera, más contundente es el testimonio. Así que si sientes que Dios ha estado en silencio, no asumas que se ha olvidado. Simplemente está escribiendo algo más profundo, algo que mostrará su gloria, no solo tu cronología. El silencio no significa ausencia, significa preparación. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, todos pensaron que llegaba demasiado tarde. Habían transcurrido 4 días. La casa estaba llena de dolientes. En el aire se respiraba dolor, desilusión y ese silencio que solo sigue a la esperanza rota. Y sin embargo, Jesús vino. No tuvo prisa. No se disculpó. Llegó a tiempo. A su tiempo, no al de ellos. Es fácil confiar en Dios cuando los milagros llegan rápidamente, pero cuando la espera se prolonga y el sueño comienza a desvanecerse, nuestra fe se pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Eso era lo que estaba sucediendo en Bethany. Jesús se puso frente a frente con Marta y le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». No solo prometió la resurrección, sino que declaró que Él es la resurrección. Eso significa que la resurrección no es un evento, es una persona. La esperanza no es un sentimiento, se encuentra en Él. Y amigo, ese mismo Jesús está hoy cerca de ti, en tu espera, en tu dolor, incluso en los lugares que parecen demasiado perdidos. El versículo más corto de las Escrituras dice: Jesús lloró, pero esas 2 palabras brindan un consuelo infinito. El Hijo de Dios, aquel que creó el universo con una palabra, se paró frente a la tumba de su amigo y lloró. No lloró porque no tuviera poder para cambiar la situación, sino porque amaba profundamente. Ese es Jesús. Él no solo arregla las cosas rotas, siente el peso de nuestra fragilidad. Él no pasa por alto nuestro dolor, lo comparte con nosotros. Y antes de que Él resucite algo en nuestras vidas, nos recuerda que nunca estuvimos solos en el dolor. Así que si hoy te encuentras en esa situación, mirando fijamente algo que parece muerto, enterrado u olvidado, debes saber esto. Jesús todavía viene a la tumba. Él no evita tu desamor. Se enfrenta directamente a él. Y cuando lo hace, pronuncia las mismas palabras que le dijo a Marta: quiten la piedra. A veces, antes de que ocurra el milagro, Jesús nos pide que hagamos algo que no tiene sentido, para abrir la parte de nuestros corazones que ya hemos enterrado. Volver a creer cuando creer duele. Mover la piedra, la que sella los recuerdos, el dolor, la decepción. Marta vaciló. Dijo: Señor, a estas alturas ya huele mal, pues lleva allí 4 días. En otras palabras, es demasiado tarde. El olor a muerte ya está presente. Tal vez ahí radica tu fe. Es demasiado tarde para mi familia. Es demasiado tarde para mi salud. Es demasiado tarde para mi sueño. Pero a Jesús no le asusta lo que haya dentro de tu tumba. No le sorprende cuánto tiempo ha estado enterrado. Él no ve decadencia. Él ve destino. Entonces dijo algo que aún resuena a través de los siglos, en cada desamor, en cada oración de medianoche. No les dije que si creen, verán la gloria de Dios. Creer no es fingir que el dolor no existe.
Se trata de elegir confiar en que la gloria de Dios es mayor que el dolor. Es elegir apartar la piedra, incluso cuando no sabes qué hará Él después. Entonces Jesús alzó la vista y oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sabía que siempre me escuchas. Él oró no porque el Padre no lo hubiera escuchado, sino para recordarles a todos los que lo veían que el cielo había estado escuchando todo el tiempo, incluso en la demora, incluso en el silencio. Y entonces, con voz potente, gritó: ¡Oh, Lázaro, sal! Y sucedió lo imposible. Un hombre que llevaba 4 días muerto salió de su tumba, aún envuelto en las sábanas de ayer, aún con las marcas de la tumba, pero vivo. Cuando Jesús habla, la muerte obedece. Cuando Él te llama por tu nombre, incluso lo que está enterrado debe resurgir. Y fíjense, Lázaro no salió caminando sin problemas. Salió atado, todavía envuelto en las vendas funerarias. Así es como llegan muchos de nuestros milagros, no pulidos, no completos, pero reales. La curación se produce por etapas. La libertad se despliega capa por capa. Pero una vez que Jesús llama a algo a la vida, no puede regresar a la tumba. Y si tu milagro está más cerca de lo que crees, y si el mismo Jesús que estuvo ante la tumba de Lázaro está ahora mismo ante tu situación, susurrándote: quita la piedra. No permitas que el miedo o la lógica te impidan ver su gloria. Dios se especializa en aparecer cuando parece demasiado tarde, porque es entonces cuando su poder es innegable. Esperó hasta que Lázaro llevara 4 días muerto para que nadie pudiera decir que era una coincidencia. Esperó hasta que toda otra esperanza se hubiera extinguido para que solo su voz pudiera traer vida. Eso es lo que Él está haciendo también en tu historia. Puede parecer tardío, pero es el momento perfecto. Puede parecer muerto, pero solo está durmiendo, porque cuando Jesús finalmente hable, todo cambiará. Así que si hoy te encuentras frente a tu propia tumba, si contemplas sueños que no se han movido, oraciones que parecen no ser respondidas o situaciones que parecen imposibles, recuerda esto: la historia no terminó con una tumba, terminó con un milagro. Y la tuya también. Tener fe en la sala de espera de la vida no es fácil. Una cosa es creer en Dios para que ocurra un milagro, y otra muy distinta seguir creyendo cuando el milagro no ha llegado, cuando los días se convierten en meses y los meses en años. Pero esta es la verdad. Dios realiza algunas de sus obras más grandiosas en la espera, porque la espera transforma la fe de un sentimiento en un fundamento. Mientras esperas, aprendes que la fe no se trata solo de ver resultados, sino de aprender a descansar en quién es Dios. Es confiar en su carácter incluso cuando no puedes ver su mano. Mira a Abraham, Dios le prometió un hijo, no una, sino varias veces, y, sin embargo, esperó 25 años antes de que naciera Isaac. Imagina todas las noches silenciosas entre medias, todas las veces que miró las estrellas y se preguntó: ¿lo he entendido mal? ¿Te he oído mal? Pero cada vez que Abraham decidía creer de nuevo, su fe se fortalecía. Romanos 4:20 dice:
No vaciló por incredulidad respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios. Esa es la clase de fe que se forja con la espera. No una fe ruidosa, no una fe perfecta, sino una fe firme, de ese tipo que sigue apareciendo cuando nada tiene sentido. La espera enseña a rendirse cuando no puedes lograrlo, cuando no puedes solucionarlo, cuando has hecho todo bien y aún así está fuera de tu control. Es entonces cuando aprendes que Dios nunca te pidió que lo hicieras posible. Solo te pidió que confiaras en Él. María y Marta también aprendieron esa lección. Cuando enviaron un mensaje a Jesús, esperaban sanación, pero lo que recibieron fue la resurrección, algo mucho mayor de lo que habían imaginado. Así es como obra Dios. A veces Él retrasa tu respuesta porque lo que está preparando es mayor que tu petición. Tal vez estés orando por sanación y Él esté preparando tu restauración. Tal vez tú estás pidiendo provisión y Él está fortaleciendo tu fe. Tal vez estés esperando una puerta abierta y Él esté preparando una historia que le traerá gloria. La espera se vuelve sagrada cuando te das cuenta de que no es tiempo perdido, sino que te está moldeando. En el silencio, aprendes a escuchar sus susurros. En la incertidumbre, descubres su paz. Y en el dolor, encuentras su presencia. Eso es lo que hace que la espera sea sagrada. No se trata de la ausencia de respuestas, sino de la presencia de Dios en medio de las preguntas. Piensa en José, vendido por sus hermanos, olvidado en prisión, traicionado por aquellos a quienes ayudó, y sin embargo, cuando Dios finalmente lo levantó, José pudo decir: vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó a mi bien. No lo dijo porque el viaje hubiera sido fácil, sino porque finalmente pudo ver lo que la espera había logrado. Lo había preparado, lo había hecho madurar y lo había posicionado para la promesa. Eso es lo que Dios también está haciendo contigo. Puede que el milagro aún no haya llegado, pero Él ya está obrando entre bastidores. Él está moldeando tu fe para que, cuando llegue la respuesta, estés preparado para recibirla. La fe en la espera es lo que distingue a quienes creen en los milagros de quienes los viven, porque quienes las viven son quienes se negaron a rendirse, quienes siguieron orando, quienes siguieron teniendo esperanza y quienes siguieron presentándose incluso cuando el cielo guardaba silencio. Tal vez sientas que tu fe es pequeña en este momento. Está bien. Jesús dijo que incluso una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. No hace falta tener una fe perfecta, solo una fe persistente. Sigue creyendo, sigue rindiéndote, sigue presentándote. Cada vez que eliges la fe en lugar del miedo, estás construyendo un testimonio que algún día inspirará a otros a hacer lo mismo. Y esta es la verdad más hermosa sobre la espera. Cuando finalmente llegue el milagro, significará mucho más, porque sabrás lo que te costó creer. Recordarás cada lágrima, cada oración, cada noche sin dormir, y te darás cuenta de que Dios fue fiel en todo momento. Él no te falló, Él no te olvidó, Él te estaba preparando a ti y a tu milagro para el momento perfecto. Mientras esperas, ora. Mientras esperas, descansa. Mientras esperas, recuerda quién es Él.
Porque la misma voz que llamó a Lázaro desde la tumba sigue hablando hoy y aún no ha terminado con tu historia. Tal vez has estado esperando mucho tiempo. Tal vez tu corazón esté cansado y el silencio parezca interminable. Pero permítanme recordarles, Jesús nunca llega tarde. Él no está ignorando tus oraciones, está preparando algo más profundo de lo que imaginabas. Cada demora es una invitación a confiar más en Él. Cada oración sin respuesta es una puerta para que su presencia llene tu alma. Así pues, al concluir este tiempo juntos, respiremos y descansemos no en el resultado, sino en aquel que tiene el control del resultado. Porque la misma voz que dijo, Lázaro, sal fuera, está hablando sobre tu vida hoy. Y cuando Él habla, incluso lo que parece muerto comienza a vivir de nuevo. Oremos. Señor Jesús, a veces la espera se hace insoportable. Nos cansamos, dudamos, nos preguntamos si aún nos ves, pero hoy elegimos creer que tú estás obrando, incluso cuando no podemos verlo. Elegimos descansar en tu tiempo y confiar en que tus planes son mejores que los nuestros. Ayúdanos a esperar con fe, a servir con paz y a tener esperanza con valentía. Infunde nueva vida a cada corazón que hoy se sienta cansado. Enséñanos a escuchar en el silencio y a ver tu mano en la demora. Sabemos que tú eres fiel, siempre. En tu precioso nombre oramos. Amén. Y recuerda, tu espera no es en vano. El tiempo de Dios es perfecto y sus promesas nunca fallan. Resiste, sigue creyendo, porque el mismo Dios que sacó vida de la tumba también sacará belleza de tu historia.